Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por ver los videos. Hoy te traigo otro video de nuestros 101 trucos de Excel. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar las listas desplegables. Y para esta ocasión te voy a mostrar cómo puedes hacer listas desplegables dependientes. Eso quiere decir que tú puedas crear una lista desplegable que dependa de otra, como vemos en este ejemplo, donde al seleccionar la categoría, lo único que estará disponible para la siguiente lista serán los elementos de esa categoría, lo cual te puede permitir organizar de mejor manera la selección o utilización de ciertos datos en tus tablas. Es súper fácil y nos va a tomar pocos minutos. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es convertir cada lista en una tabla y darle a esta tabla de datos el nombre que tiene el encabezado de la misma. Eso es muy importante. Vamos a seleccionar la primera lista, me voy a ir al menú insertar y seleccionar tabla, o también puedes presionar simplemente control T. Esto va a permitir que convierta este rango de datos en una tabla. Acá arriba podemos ver que me dice el nombre de la tabla. Vamos a cambiar el nombre por el nombre de la lista. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Voy a presionar directamente control T, aceptar, enviarle el color para distinguirlo y vamos a hacer lo mismo con la última. Ya tenemos creadas 3 tablas de datos. Ahora voy a irme al primer lugar donde voy a crear la primera lista, la lista principal, que en este caso va a ser los nombres de cada una de las columnas o de las listas, que sería nuestra categoría. Para eso nos vamos al menú datos, validación de datos, validación, seleccionamos lista y hacemos un clic en origen y nos vamos directamente y seleccionamos las celdas que queremos que sean nuestra primera lista principal. Aceptar y ya tenemos nuestras categorías. Se puede hacer en una sola celda o podemos hacerlo en varias celdas. Yo voy a copiarlo para que el mismo se haya repetido en las 3. Ahora me voy a ir a donde vamos a crear nuestra lista desplegable dependiente. El proceso es similar, validación de datos, lista, pero esta vez vamos a seleccionar una función indirecto y colocaremos la primera celda de nuestra lista de categorías, teniendo en cuenta de que no tenga referencias absolutas. Aceptar, nos va a salir un mensaje de error, le ponemos que sí y vamos a ver que en primera instancia no funciona porque no tengo seleccionada ninguna categoría. Yo voy a decirle que quiero, por ejemplo, accesorios, y ahora sí estará disponible solamente los productos de esa categoría, porque la lista de productos va a depender de la categoría que seleccionemos. Voy a copiar también acá para tener varias celdas donde podamos probar cada una de las categorías y vamos a ver que solamente funciona dependiendo de la categoría que seleccionemos. Y como podemos ver, es muy sencillo crear listas desplegables dependientes. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante y lo puedas utilizar dentro de tus trabajos o actividades en Excel. Déjame tus comentarios, déjame un like si te gustó el video y no te olvides de visitar el canal, que siempre estamos publicando videos interesantes. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.